Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy día les voy a grabar un video donde les explico los gobiernos liberales de forma general y de forma específica las reformas que hicieron a la Constitución del 33 y su avance en la educación, ¿ya? Por eso el objetivo de hoy es comprender la importancia de la educación durante el siglo XIX, ¿ya? Vamos a ver que fundamentalmente durante el siglo XIX, ¿ya? Tanto los gobiernos liberales como los gobiernos conservadores van a preocuparse de extender la educación, ¿ya? Para ello, para explicar un poco desde el punto de vista general, ¿ya? De lo que hemos visto en la historia de Chile. En la primera parte tenemos el periodo de ensayos constitucionales, organización nacional o anarquía, como le hemos dicho, ¿ya? En la cual hemos hablado de qué se ensayaba, cómo organizar el país, se experimentaron distintos modelos políticos, ¿ya? Por lo cual, fundamentalmente, se ensaya cómo organizar este nuevo país que es independiente. Luego, viene el periodo conservador, que terminamos ayer martes 12 de explicar, donde se instaura un orden autoritario, centralista y bastante católico que empieza a entrar en crisis hacia fines de los 50. Y ahora el orden liberal, que son 30 años, que van del 61 al 91, ¿ya? Ahora, aspectos generales, ¿ya? Lo primero es que los gobiernos liberales nos podríamos centrar en grandes cuatro obras, ¿ya? Cuatro sectores que fueron prioridad para ellos. El primero es reformar la Constitución, y que vamos a explicar hoy día. El segundo son las leyes laicas para disminuir la influencia e importancia de la religión en la sociedad. Tercer elemento es la expansión del territorio nacional, que eso lo vamos a ver después de terminar los gobiernos liberales, vamos a ver en profundidad la ocupación del territorio de la Araucanía, de la guerra del Pacífico, ya, de la ocupación del estrecho de Magallanes y más. Y impulsar la educación, que eso también lo vamos a ver hoy, ¿ya? Ahora, partamos por las reformas a la Constitución del 33. Acá está la cara de su ideólogo, Diego Portales. La idea de esta reforma es disminuir el poder del presidente de la República, que era extenso, como hemos dicho en las clases anteriores, aumentar el poder del Congreso, del poder legislativo, y aumentar la participación política y derechos de los ciudadanos, ¿ya? Estos son los tres ejes centrales para reformar la Constitución del 33. Disminuir el poder del presidente, aumentar el poder del Parlamento y aumentar la participación ciudadana, como por ejemplo que más gente pueda votar. Ahora, reformas constitucionales. En un primer sentido, se buscó disminuir las atribuciones del Ejecutivo. Por ejemplo, se prohibió la reelección inmediata, por lo cual los presidentes van a estar solo 5 años sin poder ser reelectos. Se acabó esta reelección que había durado durante los periodos conservadores. Y se disminuyen las facultades del presidente de la República para dictar estados de excepción, como el toque de queda, el estado de sitio. Lo pueden hacer, pero siempre y cuando lo consulten con el Congreso. O en otro sentido, para aumentar las atribuciones del Poder Legislativo, se estableció de que los ministros cumplieran adecuadamente sus funciones y para ello iban a estar fiscalizados por el Senado, quienes podían acusarlos. Se establece la acusación constitucional, que existe hasta el día de hoy, la cual la puede efectuar el Senado, ¿ya? Y así el poder legislativo tener cierto control sobre los ministros y la acción del presidente. Y además se rebajó el quórum para sesionar, que era bastante alto, se rebajó para así poder cambiar las leyes paulatinamente. Y para ampliar los derechos ciudadanos, se eliminó el requisito de la renta o propiedad para poder votar, por lo cual se siguió estableciendo que podían votar solo hombres de cierta edad, según el estado civil, y que supieran leer y escribir. A pesar de eliminar la renta o propiedad, hubo un aumento significativo, pero no sustancial. Se pasó de un 1% que podía votar a un 5%. ¿Cuál es el requisito que seguía siendo la gran limitante para la ciudadanía? El saber leer y escribir, ¿ya? Y además se reconocen ciertos derechos bastante importantes, como el derecho a reunión, a la asociación y a una libertad de imprenta, por lo cual la gente puede publicar diarios, aunque sean de oposición al gobierno, hay libertad para eso, reunirse en distintos grupos
Por ejemplo, eso va a impulsar la actividad sindical y la actividad mutual de los obreros y paulatinamente se va a aceptar el derecho a organización y a expresión política libre. Ya, eso va a ser un gran avance durante el periodo liberal. Y otro elemento bastante particular que es un poco difícil de entender. Antiguamente, el control de las elecciones estaba en manos de los alcaldes y del gobierno, por lo cual eso hacía que el gobierno arreglara los votos. ¿Qué se hizo para evitar ese control? Se crearon juntas calificadoras integradas por los mayores contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Los que tienen casas o propiedades de alto valor y pagan contribuciones, ¿ya? Un impuesto que se le llama contribuciones. Se le quitó el control de las elecciones al gobierno y se crearon estas juntas de contribuyentes con las personas de mayor plata de cada localidad, de cada comuna, y ellos organizaban las elecciones y daban los resultados. Por lo cual se intentó evitar la manipulación de los resultados por parte del gobierno, pero esta manipulación se empezó a desarrollar por parte de la élite, que son los mayores contribuyentes y que podían arreglar los votos, ¿ya? Por eso las comunas y estas personas de mucho poder económico empiezan a adquirir también mucho poder político, porque pueden determinar el resultado de una elección incluso presidencial, ¿ya? Pensemos que hoy día eso no existe, hoy día está el CERVEL, que es una institución independiente y autónoma de todos los poderes del Estado. Ahora el desarrollo de la educación. El analfabetismo es uno de los grandes problemas de Chile durante el siglo XIX. Hay una escasa cobertura del sistema educacional. Muy pocos niños van al colegio. Eso genera el analfabetismo. Ahora, la educación se cree como vital para aumentar la ciudadanía. Se utiliza el término virtud. Es una persona con virtud, una persona virtuosa. Eso es una persona con educación, ¿ya? Como cuando Portales decía, somos un país lleno de personas sin virtudes, sin educación. 3. La Constitución del 33 decía, la educación es un tema preferente del Estado. Hablaba del llamado Estado docente, ¿ya? Que el Estado debía preocuparse de la educación, pero lo estaba haciendo de forma menor, pero creciente, pero menor. Ahora, en esa época hay un debate sobre la educación pública y que hace muy pocos años con la desmunicipalización y el fin de los colegios con copago, de los colegios subvencionados en parte, se revivió este debate. Podríamos decir que habían dos posturas sobre la educación. Una es la libertad de enseñanza y la otra es la educación pública, o el llamado Estado docente, ¿ya? Libertad de enseñanza. ¿Qué plantea la libertad de enseñanza? Que debe existir libertad para los planes educativos. Que si un colegio quiere pasar tal materia o de tal forma, la pase así. Y la educación pública dice que no, que el Estado debe fijar los planes y los programas educativos. Es el Estado el que debe decir qué se pasa y qué no. ¿Quiénes defienden la libertad de enseñanza? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quiere tener la libertad de poder enseñar religión o tener la libertad de enseñar ciencias como la Iglesia Católica lo piensa. Pensemos, por ejemplo, temas de sexualidad y temas del espacio. En vez que el Estado, obviamente, es el defensor de la educación pública. ¿Quién triunfó? Podríamos decir que en parte el Estado. Hoy los planes los fija el Estado. Que yo les pase esta materia es porque a mí el ministerio me manda un programa, que yo les debo pasar esto. Además, otro medio de control que tiene el Estado son las pruebas de selección. La PSU es hecha por el Estado, por la Universidad de Chile, bueno, hasta el año pasado, porque ahora la hace el Ministerio de Educación. La PSU es hecha por el Estado, por lo cual los colegios privados, aunque quieran pasar la materia que quieran pasar, igual van a terminar pasando la que dice el Ministerio porque se evalúa en la PSU. Y la libertad de enseñanza igual existe. Hoy día los colegios privados pueden enseñar religión, pueden enseñar la religión o las ciencias como ellos quieran, pero están limitados, tal como yo les decía, con las pruebas de selección. Bueno, y ahora el debate de libertad de enseñanza se ha instaurado en libertad de cobrar también. Avances en educación. Se crea la Escuela Normal de Preceptores. La Escuela Normal de Preceptores es una especie de universidad que creaba profesores de enseñanza básica, especialistas en todo.
Esa escuela existió en Chile hasta hace fines de los 70 de este siglo, del siglo XX, ¿ya? Era una escuela súper buena que formaba muy buenos docentes, profesores especialistas en todas las áreas, ¿ya? Como dato particular, los profesores normalistas tenían que salir de la escuela normal sabiendo tocar mínimo un instrumento, porque tenían que estudiar música, por lo cual hacía que los profesores de básica fueran expertos en casi todas las materias. Por ejemplo, una profesora emblemática de la escuela normal es Gabriela Mistral. La ley de instrucción primaria se crea a fines del gobierno del señor Montt y es con el apoyo de los liberales, ¿ya? Y los liberales la van a instaurar, que es la ley de instrucción primaria, donde dice que el Estado debe preocuparse de entregar la educación básica, que en esa época es primero y segundo básico. O sea, el Estado debe preocuparse porque todos los ciudadanos sepan leer y escribir, sumar y restar, lo básico, ¿ya? Luego se crea la Sociedad de Instrucción Primaria, ¿ya? La Sociedad de Instrucción Primaria es una institución educativa que busca generar educación secundaria femenina, para impulsar la educación femenina, porque en el sector donde menos hay educación era en el sector femenino. Pensemos en una sociedad machista, excluyente, por lo cual los liberales intentan disminuir eso. A eso hay que sumar la implementación de la educación laica. Se instaura una ley en 1873 que hace optativa la clase de religión, cuestión que hasta el día de hoy está en vigencia. Sabemos que es vulnerada. La ley establece que si hay al menos 20 estudiantes que tengan cierta religión, el colegio debe entregar esa clase de religión, ¿ya? Todos los colegios hoy día es voluntario casi, o se llama más que nada ética y formación moral, pero existe. Y otro avance en educación es la llamada ley Amunátegui, que autoriza que las mujeres puedan entrar a la universidad. Pues ahí tenemos a Elisa Valdés, la primera doctora, por ejemplo, y la ley de instrucción secundaria, donde la enseñanza secundaria se cree que va a ser una responsabilidad preferente del Estado. O sea, el Estado debe preocuparse de crear colegios de educación secundaria. La idea como Estado es ir avanzando, pasar de la educación básica a la educación media, a la educación secundaria, pero para eso había un déficit de profesores de enseñanza media. Habían profesores de enseñanza básica, pocos pero creciendo, pero no había profesores de enseñanza media, por lo cual se crea el Instituto Pedagógico, que en esa época dependía de la Chile, hoy día una universidad independiente. Se crea el Pedagógico para crear profesores de enseñanza media, que hasta el día de hoy lo hace el PEDA, tal como yo salí de ahí. Y tenemos la Elisa Valdés, la primera mujer, por ejemplo, que fue estudiante de medicina, ¿ya? Ahora, jóvenes, podemos ver que la educación va a ser un estado, va a ser, perdón, una preocupación preferente de los liberales y van a ir avanzando desde la educación primaria a la educación secundaria. Barreras tienen, muchas. Una es la Iglesia Católica, si quiere seguir con sus privilegios de seguir enseñando y tener el monopolio de la educación. Por ejemplo, como respuesta a la creación de la Universidad de Chile, en 1888, si no me falla la memoria, se crea la Universidad Católica como una universidad privada de pensamiento católico, que sigue hasta el día de hoy. La Universidad Católica sigue siendo privada, solo que integra el Consejo de Rectores. Y la otra lucha va a ser la pobreza del país, la falta de recursos para expandir la educación. ¿Ya? Espero que hayan entendido, jóvenes, y cualquier pregunta, duda o consulta, la hacen por el foro o por WhatsApp o me mandan un mail. Eso. Adiós.